El más fácil de todo lo que se ¿En serio? Su nota dirá si es más fácil o no. Ya. Qué bueno que lo hayan leído, qué bueno que se les haya hecho sencillo. 10 preguntas de alternativa. Papita Valoro, como decía mi papá. Espero que entiendan ese concepto. Papita Valoro. No. Por la cabeza, pero Es fácil, el idioma búlgaro. es el que está así como no entra en desesperación. Sí, no, es normal. Los estudiantes se secretean, es normal. Ya. Entonces, hoy día, la clase pasada, hablamos de cómo el sistema inmune se activaba frente a bacterias, lo dividimos en bacterias intracelulares y bacterias extracelulares. Hoy día vamos a hablar de todo lo demás. Me hubiese encantado extenderme un poco más en parásitos, creo que son bastante interesantes. Sin embargo, por tiempo, y ahora soy mucho más consciente de que nos queda muy poco tiempo, no lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, alumna. Claro que sí. ¿Qué quieres? ¿Lo quieres frío? Sí. Veamos si puedo hacerlo, porque este no es... Ya, dime si es que te ayuda y si no lo regulamos de alguna otra forma. Bueno. Entonces, vamos a partir con infecciones fúngicas. Y creo que es súper relevante para hablar de hongos recordar un poquito lo que es un hongo, ¿ya? Y a grosso modo tenemos dos tipos de hongos, los macroscópicos y los microscópicos, siendo el típico macroscópico esta cosa que tiene como un sombrero gigante. Lo cual en la práctica no nos dan tantos conflictos, sino que los más relevantes en cuanto a salud animal son los que están abajo. Y los que están abajo, los microscópicos, se subdividen en dos tipos, en los tipos levadura y en los tipos moho, antiguamente llamados como moho. Hoy en día hablamos de hongos filamentosos, ¿ya? Así que el concepto de moho no lo tomen mucho en cuenta. Entonces, el cuerpo de un hongo filamentoso va a tener dos porciones, una que va a ser la reproductiva, que suele ser este como gránulo que tiene en las puntitas, y la otra es la parte vegetativa, ¿ya? Que son las hifas, estas cosas de estructura alargadas tipo tallo. La parte vegetativa es haploide. ¿Qué quiere decir que sea haploide? ¿Haploide? Lo contrario a diploide. ¿Qué es diploide? ¿Dos qué? ¿Sabes qué? Pasé esta misma clase en Executive y no se me ocurrió preguntar esto, y quizás hablé en chino y nadie se atrevió a decirme que estaba hablando en chino. Haploide es que tiene solamente una copia de su material genético, diploide es que tiene el doble. ¿Ya? Me imagino que lo tiene que ver incluso en zoología, quizás, biología central. Pero eso está muy bien. Hola. Entonces la parte vegetativa va a ser haploide, la parte reproductiva va a ser diploide. ¿Ya? Sabemos también que un conjunto de hifas van a conformar el micelio. ¿Ya? Entonces si tengo muchas hifas, voy a tener finalmente algo que se llama micelio, que usualmente puede ser visible. ¿Ya? Ok, sigamos. Solo como recordatorio. Entonces los hongos los puedo clasificar en tres tipos. Las infecciones fúngicas en realidad las puedo clasificar en tres tipos, siendo las dos que están acá como infecciones primarias. El primer grupo lo voy a clasificar principalmente hacia qué tejidos están afectando inicialmente, principalmente a nivel de piel u otras superficies, quedan en el grupo 1. En el grupo 2 van a ser infecciones más internas, también primarias, ¿ya? Principalmente vía respiratoria. Y en un grupo 3 van a ser las infecciones secundarias, oportunistas. ¿Ok? No me interesa que se aprendan los nombres de los hongos que están acá, porque eso se lo evaluaron en otras asignaturas y yo no lo voy a evaluar. ¿Ok? Pero sí me interesa que comprendan que podemos clasificar el tipo de infección dependiendo del tejido al cual esté afectado. Entonces, volviendo a las mucosas e insistiendo en la importancia de las mucosas como estudio de la parte de la inmunología, porque es muy relevante. Hola, hola.
tenemos que considerar que la barrera mucosa frente a la infección fúngica es súper relevante. ¿Qué, mi amor? Ya, mi vida. Ya, entonces la barrera, las mucosas, ¿cierto? Las barreras anatómicas, representadas por las mucosas, constituye el epitelio respiratorio y la piel es el principal mecanismo de defensa frente a infecciones fúngicas de tipo infecciones por hongos filamentosos. ¿Ya? La primera barrera que debe vencer el hongo va a ser colonizar precisamente las mucosas. Esto ya lo hemos visto, lo hemos mencionado. Y dentro de las mucosas hay una célula innata que está, y que si pienso como ejemplo en la barrera respiratoria, toman mucha importancia, que son los macrófagos alveolares. ¿Ya? Los macrófagos alveolares, lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, cumplen un rol innato bastante relevante a la hora de evitar infecciones fúngicas. ¿Ok? Las células del epitelio respiratorio son las primeras en activar la respuesta innata al secretar interferón beta. ¿Se acuerdan del ejemplo de Mulan? Los que encendían la alarma, en este caso, frente a infecciones fúngicas de tipo respiratorias en específico, van a ser estas células del epitelio respiratorio las que den la señal de alarma. Entonces, cuando revisamos histológicamente el epitelio respiratorio, esto es un alveolo, ¿ya? Esta es un vaso sanguíneo, y en esta zona está el intercambio gaseoso. Entonces, hay células inmunes, en este caso el macrófago alveolar, que está constantemente fagocitando estructuras que por ese motivo llegan hasta el nivel alveolar, evitando así una respuesta inmune innecesaria. ¿Ya? Ellos fagocitan y destruyen todo lo que encuentren en esta zona. Es muy relevante considerar el trabajo del macrófago alveolar porque, si ustedes recordaban de fisiología, la distancia entre este alveolo y este vaso sanguíneo es vital para el intercambio gaseoso. Si yo no tuviese este macrófago acá, y estas partículas, que supongamos son esporas fúngicas, se depositan sobre el epitelio y logran desarrollar una colonización del hongo, espera un poco, culminaría esto en una respuesta inflamatoria. No, mi amor. Una respuesta inflamatoria, entonces acá se llenaría de células, se llenaría de citoquinas inflamatorias y eventualmente la distancia entre el vaso sanguíneo y el alveolo sería mucho mayor. Eso, la distancia que hay entre esto y esto, significaría la imposibilidad o la dificultad en el intercambio gaseoso y por tanto el compromiso respiratorio del individuo. Por tanto, la labor de este señor que está acá es esencial. ¿Ya? Si el hongo logra colonizar la superficie, se activa la respuesta innata. Como último mecanismo queremos una respuesta inflamatoria a nivel respiratorio. Lo que va a involucrar distintas células innatas, ¿verdad? Células dendríticas, monocitos, neutrófilos, mediadores solubles. Cuando pensamos en mediadores solubles, estoy pensando en moléculas que están disueltas a nivel de fluidos. Y si estoy pensando en una respuesta innata, el principal componente soluble innato es el sistema del complemento. ¿Ya? Principalmente es el sistema del complemento. Los hongos van a ser reconocidos mediante patrones moleculares asociados a patógenos, ¿ya? Puede ser manano, puede ser betaglucano, puede ser quitina. Y si te das cuenta, estos tres componentes son los que componen la pared celular del hongo. Por eso lo puse acá, ¿ya? Entonces, estas tres cosas, en mayor o menor proporción, va a depender del tipo de hongo, ¿verdad? Van a ser lo que va a ser reconocido finalmente por los receptores específicos, ¿ya? ¿Cómo se llamaban los receptores que reconocían PAMs? Ya lo pensó, vamos. No, el PAM es eso, pero ¿cuál era el receptor? O los receptores. Había un concepto que englobaba a todos los receptores. Ya lo olvidaron. Creo que lo tengo anotado en algún lado. Pero eran PRR. Lo vamos a ver. Los fagocitos y las células dendríticas perciben a los microorganismos micóticos a través de TLR, receptores tipo TOL,
y receptores llamados dectinas, ¿ya? Receptores de lectina, específicamente denominados dectinas, ¿ya? O sea, las dectinas son un tipo de receptor tipo lectina, que es otro receptor aparte de los TLR que nos permitirían específicamente reconocer hongos. Acá están los PRR. Los neutrófilos también van a ser activados por el eje interleuquina 23 e interleuquina 17. Estamos hablando de cómo se responde de forma innata frente a la infección fúngica. Ya hablamos de que lo primero es la barrera epitelial, acompañado de este rol de los macrófagos alveolares, por ejemplo, si pensamos específicamente en el epitelio respiratorio. Y otro mecanismo por el cual me protejo frente a infecciones fúngicas es mediante el reclutamiento de células inmunitarias, ¿verdad? Por el proceso que denominamos inflamación. Y esta inflamación va a ser iniciada, perdón que vuelvo atrás, me carga hacer eso, por las células epiteliales que liberan interferón beta, ¿ya? Se libera este interferón beta porque fueron capaces de reconocer los PAMPs, ¿cierto?, del hongo, se libera interferón beta, eso atrae o genera este primer inicio de la inflamación. Otra forma de reclutar células inflamatorias, particularmente neutrófilos, que nos interesan frente a las infecciones fúngicas, es por el eje interleuquina 23, interleuquina 17. Desarrollemos este eje. Los PAMPs fúngicos que ya vimos anteriormente son reconocidos por los receptores PRR, que aquí englobo a los tipos de lectina, a los tipos TOL, a todos los receptores capaces de reconocer patógenos, ¿ya? Innatos. Entonces, se reconocen estos, se sintetiza interleuquina 23, células epiteliales principalmente. Van a liberar interleuquina 23, esta interleuquina 23 va a activar a los linfocitos TH17. ¿Ya? Entonces, las células epiteliales... Hagamos un dibujo, a ver si es que ayuda a aterrizar un poco el concepto. Si seguimos con el ejemplo del alveolo. Aquí tengo distintas células. Y resulta que llegó una espora fúngica y fue reconocida por un receptor que es un PRR, ¿verdad? Receptor de reconocimiento de patógenos. No es más complejo que eso la sigla. Ok, ¿qué va a hacer esto? Va a liberar interleuquina 23. ¿Ya? Creo que hasta ahí vamos. Esta interleuquina 23 va a viajar torrente sanguíneo y va a ir a dar sobre linfocitos T subtipo H, o sea, son T, C de cuánto? Bien, sí, C de 4. Específicamente el subtipo TH17. Y este TH17, para facilitarle a los estudiantes de inmunología, la principal citoquina que libera el TH17 es la interleuquina 17. ¿No se ve? ¿Qué cosa no se ve? Nada. ¿Es por la luz? Ok, terminé. Ya, llega la espora, esto es un alveolo, lo reconoce un PRR, da igual cuál, tienen anotado cuáles pueden ser. Esta célula epitelial va a liberar interleuquina 23, esa interleuquina 23 va a ser captada por un TH17 y el TH17 va a liberar interleuquina 17. ¿Para qué? Esta interleuquina 17 va a ir a dar a un neutrófilo que tiene gránulos, ¿ya? Y ese neutrófilo va a ir y va a ser reclutado hacia ese alveolo. Va a activar neutrófilo, ¿ya? Ese es el objetivo final y este es el eje interleuquina 23, interleuquina 27, que es el que está mencionado acá. Sí. No te entiendo. ¿Tienes calor? ¿Segura? No, no te lo saques. No te lo saques. Ya, saca la luz. Ok. Ya, voy a apagar la luz de nuevo para seguir con la diapositiva. Ya.
Entonces, la interleuquina 17 secretada por estas células activa a los neutrófilos y a las células endoteliales, causando la inflamación aguda. Así comenzamos con la inflamación. ¿Ya? Se van a atraer macrófagos, a consecuencia de esta activación, se van a atraer macrófagos, se van a atraer natural killer. Ahora, todas estas células van a contribuir con las herramientas que ustedes ya conocen. ¿Ya? No es necesario que yo mencione que aquí los natural killer van a ir, van a detectar a las células infectadas, que los macrófagos van a fagocitar a los hongos. Esto ya lo hemos conversado, ¿ya? Vaya a dibujar si querés. Ven, vaya. Vaya. Entonces, pasemos ahora a la parte adaptativa de la respuesta antifúngica. Estos hongos filamentosos, la inmunidad celular va a ser clave, ¿ya? Estos hongos también tienen la capacidad de estar dentro de células, ¿ok? Pueden ser intracelulares también. La inmunidad humoral aquí no va a ser tan relevante, ¿ya? Entonces, la principal respuesta adaptativa frente a las infecciones fúngicas es principalmente la inmunidad celular. Cuando hablo de inmunidad celular, ¿a qué célula me refiero principalmente? ¿De cuánto? No. Si yo hablo de adaptativa, T y B. Si yo hablo de inmunidad celular, ¿cuál? La adaptativa se divide en celular y humoral. Por tanto, ¿la celular cuál será? ¿Cuál era la pregunta? Lo hemos conversado harto. La inmunidad adaptativa va a tener dos tipos de respuesta. Una humoral, que se caracteriza por ¿qué? Linfocitos B, ¿cierto? ¿Y qué liberan los linfocitos B o las células plasmáticas? Anticuerpos. Ya, humoral. Y la otra es la respuesta celular, ¿cierto? Linfocito T. Sí, ya, ahí estamos de acuerdo. Y recuerden que el TCD4 igual participa en la parte de la humoral porque activa a las células B. Ok. Entonces acá va a ser más relevante lo que hacen las células T, ¿verdad? Las B van a ser menos relevantes. Hasta ahora, por lo menos, consideramos que no es tan importante la respuesta humoral frente a infecciones fúngicas. Frente a hongos, los TH1 son esenciales para, ahí van a ver, montar una respuesta inmune adecuada, ¿ya? Secretando principalmente interleuquinas proinflamatorias, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer con respecto a mi respuesta celular. Más que los TCD8, que sí son importantes, pero los más importantes acá van a ser las células TH, los T helper, causando un estado proinflamatorio. ¿Ya? Recuerden que dentro de los T helper tengo diferentes subtipos y ya hemos mencionado, en la diapo anterior, que los TH1 son importantes. TH1. También son importantes los TH17 liberando interleuquina 17, también lo mencionamos, ¿cierto? En este dibujito. Está la posibilidad de que también se formen T reguladoras, ¿ya? Desde una T0, TH0, puedo pasar a cualquiera de estas, ¿ya? Y también está la posibilidad de que surjan TH2, que ya hemos mencionado tiene un rol principalmente antiinflamatorio, excepto en el caso que vamos a ver al final, que es contra los parásitos. ¿De qué va a depender que se forme cada una de estas? También hemos conversado de las citoquinas que estén, bueno, la coestimulación y las citoquinas que existen en el medio a la hora de la presentación antigénica. Nunca olviden que son células T, por tanto requieren presentación antigénica, ¿ya? Entonces necesitan un complejo mayor de histocompatibilidad que le esté mostrando el antígeno, necesitan que hayan citoquinas en el ambiente y necesitan coestimulación, ¿ya? Dependiendo de cómo se haya activado entonces, voy a decantarme por una de estas 4 versiones. Y ya sabemos que tengo estas que son muy proinflamatorias, relevantes para la lucha contra los hongos, y tenemos también las con rol más antiinflamatorio. Deseo, ¿será relevante que existan estas dos de acá en una respuesta antifúngica? ¿Las antiinflamatorias serán relevantes en una respuesta antifúngica? ¿Puede ser?
No, las citotóxicas son las TCD8. Las TH2 son antiinflamatorias, en este contexto. Si yo estoy siendo infectado por un hongo, ustedes son los directores de la respuesta inmune. Van a mandar a cuál de estas células a hacer frente a la respuesta inmune. Decíanlo ustedes como directores de guerra inmunológica. ¿Mandamos TH1? ¿Sí? ¿Mandamos TH17? ¿Mandamos alguna de estas dos? Está hermoso, hija. Qué linda cara. La respuesta es sí. Son relevantes. ¿Por qué son relevantes? Porque no puedo permitirme una respuesta proinflamatoria descontrolada. Siempre tiene que haber un equilibrio. Son fuerzas que se están constantemente autorregulando, ¿ya? Si bien no puede predominar esto, porque si no, no voy a responder inmunológicamente frente al hongo, sí necesito que estén quizás en la zona más periférica, ¿verdad? Para evitar que el daño que puedan ocasionar estas o la consecuencia, porque ellas directamente no van a hacer nada, sino que van a traer otras células, para ir moderando la respuesta inmune. Entonces, necesito un predominio de esta línea, pero no puedo obviar la presencia de estas. Ya igual van a estar, pero en menor cantidad. ¿Cómo destruyo el hongo finalmente? Porque hasta ahora solamente he dicho que atraigo, que esta es importante, ¿verdad? Las cooperadoras. Sin embargo, como ya dije, las cooperadoras no tienen un efecto directo sobre el hongo. Entonces, ¿cómo lo destruyo? La inmunidad celular va a ser el principal mecanismo de la respuesta adaptativa contra infecciones micóticas, ya lo dijimos. Los hongos intracelulares se eliminan por los mismos mecanismos celulares que son eficaces contra bacterias intracelulares. Estoy pensando en natural killer, estoy pensando en los linfocitos TCD8, ¿ya? Cuando estoy frente a una infección intracelular, voy a hacer exactamente lo mismo que ya he realizado antes. Muchos hongos extracelulares desencadenan fuertes respuestas TH17, ¿ya? Entonces, tómale el peso a las TH17 para el contexto del hongo, son relevantes. Dirigidas en parte por la activación de las células dendríticas. Las células dendríticas, activadas a través del receptor de lectina, producen citoquinas inductoras de TH17, como la interleuquina 6, como la interleuquina 23. ¿Ya? Esta es otra forma. Antes hablamos de cómo se activaba neutrófilos, ¿verdad? Interleuquina 23, interleuquina 17. Ahora, ¿cómo se activan las TH17? Una respuesta adaptativa frente a la infección por hongos. Y aquí se le está dando gran relevancia a las células dendríticas. Estas van a liberar interleuquina 6, interleuquina 23. Los linfocitos TH17 estimulan la inflamación a los neutrófilos, a los monocitos reclutados y finalmente voy a generar la destrucción de estos hongos. Los neutrófilos, recuerden, tienen en su arsenal, bueno, tienen la capacidad de fagocitar, no son tan buenos fagocitantes, pero sí la capacidad de granularse y liberar elementos que van a ser antifúngicos. Por ahí podríamos generar crisis del hongo. Y también vamos a reclutar monocitos, los cuales también... Muy bien, mi amor. Los cuales también van a contribuir fagocitando esta vez a los hongos. ¿Ya? Entonces, los neutrófilos y monocitos provocan la lisis. Exactamente. Neutrófilos principalmente por su degranulación y los monocitos, que debes pensar cuando digo monocito en macrófagos, por medio de la fagocitosis. ¿Ya? Y si bien son dos herramientas innatas las que estoy mencionando, porque neutrófilos y monocitos son células innatas, son reclutados fuertemente gracias a la acción de la TH17. Sin ellos, no vas a lograr una respuesta inmune eficiente. Entonces, el rol de las TH17 y de la TH1 es reclutar fuertemente estas células inmunes. Esa es la principal pega. ¿Ya? Eso con hongos. Pasemos a hablar de virus. Los virus son más entretenidos. ¿Sí, hija? ¿Verdad?
a explicar eso ahora porque vamos a hablar de virus ahora. Entonces, en infecciones por hongos, una cosa relevante que es bueno que recuerden es que en la respuesta adaptativa, la principal célula responsable va a ser los linfocitos TH1 y TH2. Perdón, 17. ¿Ya? Ese es el principal mecanismo de respuesta adaptativa. La innata es bastante común al resto de los cuadros. Está hermoso. Ya, hablemos de virus. Conceptos bien generales. Son microorganismos intracelulares obligados que van a usar los componentes del ácido nucleico y la maquinaria sintética de la propia célula para poder replicarse. Es el único objetivo del virus, replicarse. ¿Sí? La replicación viral va a interferir con la síntesis y la función propia de la célula, va a llevar a la lesión y finalmente a la muerte de la célula infectada. La célula va a priorizar la producción de partículas virales hasta que finalmente se produce la lisis de la misma. ¿Ya? El virus puede causar daño de varias formas. Por un lado tenemos a los virus líticos, los que en su constante replicación culminan con la destrucción de la célula. Y aquí tenemos un muy lindo ejemplo en el parvovirus, ¿verdad? Donde destruye toda la mucosa intestinal producto de la lisis que se produce a consecuencia de la replicación viral. Por tanto, el virus lítico, insisto, o el ciclo lítico del virus termina con la destrucción de la célula hospedadora. Por otro lado, puedo inducir una respuesta inflamatoria tal que se generen daños en el tejido circundante y que no necesariamente tenga que ver con la acción del virus, sino que con la respuesta inmune frente al virus. Y otra opción, que si bien no es tanto de daño, sino que es un mecanismo como de cronicidad viral, son estos virus que tienen la capacidad de tener un ciclo lisogénico, en donde el virus incorpora su material genético al ADN de la célula y se mantiene ahí hasta encontrar unas condiciones propicias para volver a replicar. Sí, creo que hablamos de esto cuando hablamos de herpes. Mencionamos herpes creo que la clase pasada. Entonces, de ejemplo, tenemos una célula infectada, en este caso es una bacteria, y aquí tenemos al bacteriófago, que es como una nave espacial, ¿verdad? Y que inyecta su material genético en la bacteria. Acá está el material genético del virus, el ADN viral, y ese ADN viral, o este virus, va a poder tomar dos caminos, depende del tipo de virus, ¿ya? Pero si tiene un ciclo lítico, lo que va a hacer es replicar fuertemente, rápidamente, tanto el ADN viral como las proteínas del virus para conformar nuevos virus, ¿verdad? Los cuales finalmente van a culminar con la lisis de la célula hospedera, en este caso la bacteria. Esto se conoce como ciclo lítico. Y el ciclo lisogénico es precisamente que luego de la incorporación del ADN viral, este ADN se va a adherir, se va a incorporar al ADN en este caso de la bacteria. Y va a permanecer ahí, y cada vez que esta bacteria cumpla con su ciclo replicativo, se divida y se vuelva a dividir y se vuelva a dividir, aparte de estar dividiéndose ella, va a estar dividiendo también el ADN del virus. Y si lo llevamos a un contexto más mamífero, cuando exista un evento inmunosupresivo, conversábamos de un periodo de certámenes para estudiantes universitarios, afloraban típicamente ciclos más líticos en este tipo de virus que está de forma crónica inserto en el ADN de la célula, y vamos a tener los signos clínicos durante estos procesos. Entonces cualquier ciclo, cualquier evento inmunosupresor, como puede ser el estrés, va a ser detectado por el virus para promover su replicación y la infección de más células. Entonces,
en el ciclo disponible por el virus bacteria latente. Exactamente. ¿Quién piensa como otros sí? O sea, en este caso. Hasta la inmunosupresión. Sí. Y la inmunosupresión va a predominar este ciclo. ¿Ya? Sí lo veo. Sí lo veo. Ya, ¿cómo respondemos de forma innata a la infección viral? Los principales mecanismos de la inmunidad innata contra los virus va a ser la inhibición de la maquinaria celular, que va a tener como consecuencia idealmente inhibir la infección, y esto va a ser principalmente por interferón tipo 1. ¿Ya? También podríamos incluir el tipo 2 y el tipo 3, pero predominantemente el tipo 1. Con eso detenemos entonces la replicación viral, idealmente, la infección viral en las otras células, y vamos a culminar con la muerte, todo esto en el mundo ideal, ¿verdad?, de las células que han sido infectadas. ¿Ya? Esa va a ser mi respuesta innata. Las células dendríticas, recuerden que habíamos dicho que existían dos grandes poblaciones, estábamos las células dendríticas clásicas, y había un bicho raro que se llamaban células dendríticas plasmocitoides. Y yo siempre les he dicho que las células dendríticas son extremadamente buenas para hacer presentación antigénica, son la principal célula que lo hace, pero había una gran oveja negra dentro de las células dendríticas, que son bien diversas, y esa oveja negra era precisamente las células dendríticas plasmocitoides. Ellas no son buenas haciendo presentación antigénica, pese a ser células dendríticas. Lo que realmente les apasiona a estas células dendríticas es colaborar con la respuesta antiviral. Son grandes productoras de interferón tipo 1. Y ese interferón tipo 1 va a contribuir a generar esta respuesta antivírica en las células de la vecindad donde estamos frente a un proceso viral. ¿Ya? Entonces, las células dendríticas detectan productos virales en el ambiente y como respuesta van a producir interferón tipo 1. ¿Cuál de todas las células dendríticas? Principalmente las células plasmocitoides. Ahora toman relevancia estas cuestiones. Los interferones son inducidos después de la infección viral por los PRR que ya hemos mencionado, que van a detectar diferentes componentes virales, ¿sí? Ácido nucleico, también podrían ser proteínas o cuando hablo de ácido nucleico me refiero al ADN viral, también podría ser ARN, ¿ya? Y va a ser reconocido por diferentes tipos de PRR, tipo TOL, tipo RIG. Estos PRR señalizan a través de proteínas adaptadoras, tales como los MAPS, lo vamos a ver en un esquema, para activar factores reguladores de interferón, eso significa IRF, factores reguladores de interferón, y un factor de transcripción, que es NF-κB, que va a inducir la expresión de interferón. De esta forma, en español simple, ¿verdad?, es que si la célula que está siendo infectada reconoce en su interior material genético viral, ¿sí?, la consecuencia de eso es que ya sea un TLR o sea un RIG, va a activar por mecanismos internos, por ejemplo, mediante estas proteínas llamadas MAPS, la activación de un factor de transcripción que se llama NF-κB, y este factor de transcripción tiene como labor decirle a la célula: para todo lo que estás haciendo, porque ahora lo único que vas a hacer es producir interferón. ¿Ya? Esa es la función de este factor de transcripción. Promueve la transcripción de este tipo de proteínas, interferón, principalmente interferón tipo 1. Muchos tipos de células pueden producir interferón gamma, que este es el interferón tipo 2, pero más potentes son las células dendríticas y también las células epiteliales, y es lógico, ¿verdad? Las células epiteliales son el principal blanco de las infecciones virales. El interferón gamma se une a la interleuquina 28, al receptor de interleuquina 28, que está compuesto por estas dos cuestiones de acá. ¿Sí? ¿Cuánto dibujo? Después me explicas. Queda poco, mi amor. Después me explicas, ¿ya? El interferón participa en una vía común, la vía JAK-STAT, que conduce a la formación de un complejo de transcripción, ahora,
y a la expresión de cientos de genes estimulados por el interferón, por los interferones, que van a mediar diferentes actividades. Esto es la consecuencia, está en el esquema, la consecuencia de que una célula recibe interferón. Entonces, el interferón es liberado por una célula epitelial, se va a unir al receptor de otra célula epitelial porque me interesa que todas las células que estén próximas a mí sepan de que estoy cursando con una infección viral. Entonces les voy a avisar a todas las que pueda. Voy a empezar a liberar el interferón gamma. Ese interferón gamma se va a unir al receptor de interleuquina 28. Ese receptor está expresado en todas las células que tengo a mi alrededor. ¿Ya? De esta forma yo le doy aviso entonces que estoy cursando con una infección. Esa unión va a hacer que se active la vía JAK-STAT, que se active este factor de transcripción, y este factor de transcripción va a hacer que se generen todos los mecanismos de respuesta que puedo montar como célula innata, pero estoy pensando en células epiteliales en realidad, para impedir que el virus se siga propagando. Voy a evitar que ingrese, voy a evitar que se replique, ¿ya? Y voy a evitar que salga. Me voy a paralizar. Entonces acá estoy de nuevo. Los virus va a ser reconocido por distintos PRR, cualquiera de los dos. Se van a activar los MAPs. Voy a promover el factor de transcripción NF-κB. Este factor de transcripción, ¿qué va a hacer? Va a ir al núcleo, se va a pegar al núcleo y le va a decir al núcleo, ahora tienes que producir solo interferón. Va a salir el interferón, va a ser producido por la célula y secretado, y este interferón va a ser esa llama que encendía ese centinela de Mulan para avisarle al resto de células que tiene adyacentes que está frente a una infección viral. Por tanto, ¿qué va a pasar? Este va a recibirlo, este receptor de interleuquina 28 va a reconocer este interferón y va a activar una maquinaria interna que finalmente se va a traducir en los mecanismos que tiene esta célula para evitar la propagación viral. Va a intentar evitar que ingrese. Si es que ingresó, va a paralizar la transcripción de proteínas, solamente va a transcribir esto, que son proteínas antivirales, y de esa forma estas células van a ser frente a la infección viral. ¿Ya? El receptor de interleuquina 28 es predominantemente expresado por células epiteliales, insisto, esto es lógico, ¿ya? A nivel de pulmones, tracto gastrointestinal, que son las principales vías de acceso de los virus, y algo que podría llamarle la atención también a nivel hepático. La edición actual es que las células epiteliales expuestas a los estímulos virales van a producir interferón gamma, van a eliminar la infección y van a evitar la propagación de las células vecinas. Ese es como el ideal respecto a lo que las células epiteliales realizan, ¿cierto?, a consecuencia de una infección viral. En el mundo ideal, con eso deberíamos controlar la infección viral. Sabemos que no es así, sabemos que los virus tienen diferentes mecanismos de resistencia y por tanto este tipo de respuesta no es 100% efectiva. En caso de una carga viral alta o que se escape del control del interferón gamma, se van a producir interferón tipo 1. ¿Ya? Recuerden que el interferón gamma es tipo 2. El interferón tipo 1, ya sea el alfa, el beta, ¿con qué objetivo? El interferón tipo 1, con el objetivo de potenciar la respuesta antiviral, promover respuestas inflamatorias en el epitelio y por debajo del mismo. Entonces, el interferón gamma o el interferón tipo 2 lo que va a hacer es paralizar a las células epiteliales, ¿cierto? Avisarles que estamos frente a una infección viral, promover respuestas antivirales, evitar que el virus replique. Sin embargo, si la carga viral es muy alta, recién ahí voy a avisarle a las células inflamatorias que se acerquen a destruirlo. ¿Ya? Si no la puede contener con el interferón tipo 2, libero interferón tipo 1 para promover la destrucción de las células infectadas. Paremos aquí, hagamos una pausa, salgan, tomen aire, tomen agua y volvemos para el test. ¿Ya?
¿Hay alguna posibilidad de ponerse de acuerdo y dar el test del día antes? ¿Cómo le comunico? No, ¿A las 12 hacemos el test? ¿A las 12? ¿A las 12? Falta... A la 1 hacemos el test. Falta más o menos, pero si le quiere ver. Ya. Están todos. Tiene que ver con varias cosas. Primero, una cosa es lo que diga el laboratorio, otra cosa es lo que pasa en la realidad, y otra cosa es lo que diga la legislación electoral. Sí, nosotros estamos obligados a vacunar una vez al año contra rabia, por ejemplo. Hay evidencia de que la vacuna rabia es efectiva cada 3 años. Pero en vez del parvovirus, porque decía la Ya, y ahí nosotros no tenemos disponibilidad. Bueno, ahora para pero normalmente